cordial saludo de parte del licenciado Edson Bautista, nuevamente saludándoles por este medio y compartiéndoles un poco más del conocimiento en esta oportunidad sobre derecho mercantil, particularmente sobre los contratos atípicos. Los contratos atípicos son los que no se encuentran regulados en una ley específica. Sin embargo, este tipo de negocios jurídicos mercantiles se llevan a cabo dentro de la actividad comercial. Dentro de estos contratos mercantiles atípicos podríamos mencionar el contrato de franquicia, el contrato de factoring, el contrato de renting, el contrato de outsourcing, el contrato de renting, el contrato know-how, el contrato de tecnología, entre otros. Trataremos en esta oportunidad algunos de los contratos que hemos hecho alusión. Hablemos sobre el contrato de franquicia. El contrato de franquicia vamos a poder conceptualizarlo como el contrato mercantil atípico mediante el cual una persona denominada franquiciante da a otra llamada franquiciado una marca para que la pueda explotar por un determinado tiempo y por un precio establecido o convenido entre estas personas. El contrato de franquicia nos permite resaltar algunas características, siendo estas es un contrato principal porque subsiste por sí solo, no necesita de contratos con anterioridad. Decimos que es un contrato bilateral, dado que existen derechos y obligaciones tanto para el franquiciante como para el franquiciado. Decimos también que es un contrato conmutativo porque se saben los alcances o la naturaleza que tiene este contrato de franquicia. Cabe mencionar una característica más, es que es atípico. Atípico, como volvemos a reiterar, es porque no tiene una regulación en específico, sino que se va rigiendo conforme a las voluntades de las partes contractuales, es decir, conforme a las cláusulas que se establezcan. Cabe advertir que podríamos estar mencionando algunas normas que pudieran ser susceptibles de aplicación a manera supletoria. En cuestión de los elementos que revisten el contrato de franquicia, podríamos citar al franquiciante y al franquiciado como elementos personales. La marca y el precio, háblese como elementos reales. Y hablamos de lo formal. En relación a este contrato, a sabiendas que no existe una normativa vigente aplicable, entonces podríamos decir que a la luz de la ausencia de una legislación en particular respecto a este contrato y sumado a ello que se practica en la actividad comercial, he ahí que podríamos decir que existe una libertad de contratación mercantil. Es decir, no precisamente debe hacerse constar por escrito. Sin embargo, las partes contractuales, a sabiendas que pudiese existir algún tipo de incumplimiento por alguna de las partes contractuales, entonces lo hace constar por escrito.
Dentro de los contratos de franquicia existen pues diversas marcas dentro de la vida comercial y de renombre, y dentro de ellas entonces existen varios nombres que en esta oportunidad podemos citar entre diversas sociedades o empresas a nivel nacional e internacional. Podríamos mencionar también que lo referente a la marca, cuando decimos que se permite la explotación de una marca, vamos a referirnos que todo lo atinente a las marcas, existe una ley en Guatemala que es la ley de propiedad industrial, y que toda marca, para hacer uso de ella con propiedad, debe de registrarse o inscribirse en el registro de propiedad intelectual, cuyo registro es el encargado de velar por esa protección. Otro contrato que podríamos nosotros señalar o mencionar actualmente, podríamos decir el contrato de renting. El contrato de renting podemos decir que es el contrato mediante el cual este permite dar en arrendamiento uno o más bienes, así como la prestación de servicios a cambio del pago de una renta, sin que exista, ojo, sin que exista la opción de compra. Dentro de los caracteres de este contrato podríamos señalar que es un contrato bilateral, es un contrato consensual, porque para que éste se perfeccione es importantísimo la declaración de voluntad de las partes contractuales. Es oneroso porque genera una ganancia, un lucro, un beneficio económico. Decimos también que es un contrato atípico y conmutativo, cuyas características ya las hemos aclarado cuando tratamos el contrato de franquicia. Podríamos señalar que dentro de los elementos personales, reales y formales de este contrato, podemos advertir en los personales al dador y al tomador. En los reales podemos señalar los bienes que se arrendan, y en los elementos formales, a sabiendas que no existe legislación aplicable, pero como se aplica o se lleva a cabo en la vida comercial, entonces hay una libertad de contratación. Cabe recordar y mencionar acá que por recomendación es importante que se haga constar por escrito, dado que esto podría ayudarnos en un momento determinado a la hora que existiese algún incumplimiento por alguna de las partes contractuales. He ahí entonces que nosotros hablamos de este contrato de renting. Un último contrato que en esta oportunidad vamos a tratar es el contrato de tiempo compartido. Este contrato de tiempo compartido permite que a través de un comerciante individual o social, este ofrece el uso, goce y disfrute de un bien inmueble para un determinado tiempo. Este contrato de tiempo compartido tiende a darse en la actividad comercial de nuestro país, Guatemala, y por ende nos permite decir que dentro de sus características podemos resaltar: es un contrato bilateral, es un contrato consensual, es un contrato principal, es un contrato por adhesión, porque las cláusulas ya están establecidas y por ende una de las partes contratantes es la que se adhiere a lo ya establecido
en esa relación convencional. En relación a otros caracteres, podríamos resaltar que es atípico, asimismo es oneroso. En relación a los elementos, podemos resaltar el proveedor, el usuario, el bien inmueble, el precio y la libertad de contratación mercantil. Cabe mencionar y reiterar que hemos hecho referencia mucho a la libertad de contratación mercantil. Esto sobre la base que el Código de Comercio de Guatemala prevé la libertad de contratación mercantil y por ende todas las relaciones contractuales no están sujetas a formalidades especiales, tal y como lo prevé el artículo 671 del Código de Comercio de Guatemala. Es así que en espera de que esta información contribuya a su cultura general, a su acervo académico, asimismo a que sea un aporte más para los conocimientos, un cordial saludo de parte del licenciado Edson Bautista, siempre diciéndoles que si se pueden suscribir a mi canal, pues aparezco como Lic Edson Bautista y es un gusto saludarles en otra oportunidad.